Bueno, lo primero, muy buenas tardes y bienvenidos a esta presentación del libro de las corralizas de Valtierra. Un libro que recoge la historia de Valtierra a través del movimiento corralicero, desde sus orígenes, sus diferentes aconteceres y, por supuesto, la recuperación por parte de este ayuntamiento de esos terrenos. El libro ha sido impulsado por personas en torno a un grupo de trabajo que se creó por el Ayuntamiento de Valtierra y puesto sobre papel por Aitor Pescador. Aitor es un licenciado en Historia, autor de numerosos artículos y libros, colabora con numerosas entidades públicas y privadas, en definitiva, un apasionado de la historia y ahora, además, podemos decir que es un experto en las corralizas de Valtierra. Animaros a escuchar con atención todo lo que aquí se va a exponer y animaros que al finalizar del acto os hagáis con un libro que a partir de ahora es otra pieza más de la historia de nuestro pueblo, de Valtierra. Yo creo que con esta presentación voy a dar ahora mismo, desde esta pequeña presentación, como os digo, vamos a dar paso a Alfonso Mateo, que va a introducir un poco más en el porqué de este libro, que nos vaya contando a ver cómo nació la idea y cómo ha sido la organización para presentarlo. Alfonso, ¿está por ahí? Señor alcalde, concejalas y concejales, exalcaldes, exalcaldesa, exconcejales, exconcejalas, consejero de Agricultura, exconsejero de Agricultura don Francisco San Martín, don Aitor Pescador, vecinas, vecinos de Valtierra, personas de fuera que nos habéis querido acompañar. Hoy es un día histórico para nuestro pueblo, para nuestra querida Valtierra. Tras muchos años, más de 30, intentando recoger en un libro la historia de las corralizas, llegó el momento y hoy en este acto hacemos su presentación. Conocido es por todos que en el siglo XIX el pueblo de Valtierra tuvo que deshacerse de las tierras que desde tiempos medievales habían sido compartidas por todo el vecindario. Las corralizas, conocidas en la actualidad como el Común, Planillos, Bornás y Aguas Vertientes, tuvieron que ser vendidas para hacer frente a unos pagos provocados por las diferentes guerras. Tras varios intentos fallidos, tanto en la República con los gobiernos municipales presididos por don Moisés Bobadilla, como en el inicio de la democracia con el primer gobierno presidido por don Javier Garcés, llegó la segunda legislatura de la democracia presidida por don Ángel Oliver y lo que era un sueño comenzó a hacerse realidad. Se comenzaron a recuperar las corralizas. 3 son las cuestiones a resaltar. 1, el encargo a Juan José Madoz para que realizara un estudio histórico-jurídico en torno a las corralizas de Valtierra y los derechos que sobre ellas poseían los vecinos. Dicho trabajo serviría para demostrar la importancia histórica de servidumbres o derechos vecinales. 2, la valoración real de esos derechos y servidumbres, leña, piedra y fiemo, y la aplicación de dicha tasación en el precio exacto de las corralizas. Dicho informe fue encargado al competente técnico valtierrano y perito agrónomo Ricardo Lasanta. Y tercero, búsqueda y obtención de financiación pública, dado que el Ayuntamiento de Valtierra no podía afrontar por sí solo la compra de todas las tierras. Afortunadamente, pudo contarse con la colaboración del Gobierno de Navarra, presidido por aquel entonces por Gabriel Urralburu, junto con el consejero de Agricultura, Francisco San Martín, que tenemos el honor de que esté aquí con nosotros, y los excelentes técnicos del Departamento de Agricultura de aquella época. Esto fue posible porque el Gobierno entendió desde el primer momento la reivindicación del Ayuntamiento de Valtierra. Para que todos los pueblos de Navarra tuviesen la opción a recuperar sus comunales, se aprobó una ley de financiación agraria con unas subvenciones destinadas a sufragar a fondo perdido hasta un 40% del precio de compra y un 8% de aportación a los intereses del préstamo concedido. Valtierra dispuso, por tanto, del dinero necesario para la recompra de los terrenos, no dudando ni un minuto en llevar a cabo dicha operación. Fue así como se consiguieron recuperar las corralizas paso a paso.
En 1985 se recuperó la corraliza El Común, propiedad de Garralda Goyena. En 1986 la de Bornás o Bornas, de la familia Hermoso de Mendoza, con una anécdota. El día de la firma, los propietarios de Bornás pretendieron echarse atrás y exigieron que se dejase fuera de la venta casi 35.000 metros cuadrados sitos en la carretera, enfrente de la antigua Napal. El ayuntamiento tuvo que ceder y dejar fuera el contrato de la compra de esos terrenos. En 1987 se recuperó la de Planillos, propiedad de la familia La Puerta. Solamente quedaba ya por recuperar la corraliza de aguas vertientes perteneciente al sindicato de riegos. En 1987 se recuperó la de Planillos, en la segunda legislatura, presidida también por Ángel Oliver, en el año 1988 se comenzó a negociar con el sindicato, sin llegar a ningún acuerdo. Fue durante 1997, en mi primera legislatura como alcalde, cuando llegamos a un acuerdo con el sindicato de riegos y se recuperó dicha corraliza. Esta corraliza, a diferencia de las anteriores, no tenía un valor agrícola, pero sí patrimonial, ecológico, medioambiental y paisajístico, además de ser uno de los terrenos necesarios para la expansión de la localidad, ya que se encuentran junto al casco urbano. Además, el Gobierno de Navarra había hecho una gran inversión en reforestación en la parte de esos terrenos, gracias a la plantación de miles de pinos y otras plantas para luchar contra la erosión. En ella se sitúan las cuevas, barrancos y zonas urbanas y urbanizables, donde a día de hoy están construidos los edificios que albergan diversos servicios, muchos de ellos esenciales en la vida diaria de nuestro pueblo: el colegio público, el colegio de educación infantil 0-3 años, el centro de salud, el polideportivo municipal, la sociedad polideportiva La Plana, el alojamiento turístico Cuevas de Valtierra, la potabilizadora, el cementerio y, por último, la antigua variante, un espacio de valor patrimonial y sentimental incalculable. En 1999, los ayuntamientos de Arguedas y Valtierra llegaron a un acuerdo para hacer un polígono común de servicios entre las dos localidades. Arguedas contaba con terrenos municipales en dicha zona, pero Valtierra no. Fue en ese momento cuando los terrenos conservados por los Hermosos de Mendoza, de la corraliza de Bornás, los 33.328 metros cuadrados, resultaron estratégicos. De nuevo, hubo que retomar arduas y complicadas negociaciones sobre dichas tierras. El primer intento de compra fracasó y un posterior proceso de expropiación tampoco llegó a buen fin. Para fortuna de Valtierra, ambas partes alcanzaron un acuerdo a principios de 2002, cuando los propietarios recurrieron a la primera opción barajada y accedieron a la venta, teniendo que desembolsar el ayuntamiento 150.253 euros, 25 millones de las antiguas pesetas. El acuerdo resultaba absolutamente necesario para la construcción del polígono y otros servicios mancomunados con Arguedas, de modo que fue una cesión con el punto de mira puesto en los beneficios que Valtierra obtendría a largo plazo. Se había conseguido lo más difícil, lo que nuestros antepasados habían venido buscando desde mediados del siglo XIX, la recuperación de las corralizas. A partir de ahí se sucedieron los proyectos y mejoras en dichas tierras para beneficio de las vecinas y vecinos de Valtierra. El valor patrimonial, social y económico de las corralizas también se incrementó con nuevas inversiones que ni siquiera podríamos imaginar, como el proyecto de transformación de 434 hectáreas de las tierras de secano en el regadío en el paraje de La Quemada, el proyecto de Cuevas de Valtierra, cuya inversión fue de 836.084 euros, repartidos en varias aportaciones entregadas por el Ayuntamiento, 229.136 euros, el Gobierno de Navarra, 235.060 euros, y la Unión Europea, a través de la iniciativa LEADER, 331.988 euros. El parque solar fotovoltaico de 50 hectáreas situado en el paraje Tres Caminos y el parque eólico de 50 megavatios de potencia, y las granjas de varios vecinos de Valtierra. Una última reflexión resulta obligada. Cuando se decidió luchar por la recuperación de las corralizas de Valtierra, lo que movió esencialmente a los alcaldes y concejales de la democracia
fue la memoria que había pervivido a lo largo de la historia y la clara conciencia de que esas tierras debían ser para los vecinos y vecinas de Valtierra. La recuperación de las corralizas era un compromiso moral con todos aquellos que habían trabajado y en ocasiones muerto por devolver al patrimonio municipal lo que nunca se debía haber perdido. En aquel momento difícilmente se podían calcular los inmensos beneficios que para Valtierra y su vecindario podía tener la recuperación de las corralizas. Claro que se tenía constancia de la riqueza agrícola que se podía obtener de aquellos terrenos, pero lo cierto es que la llegada de los nuevos sistemas de regadío y otros avances tecnológicos, además de nuevos usos para los terrenos corraliceros, provocaron que el valor de las tierras y lo que de ellas se podía obtener se haya multiplicado de manera exponencial. Conviene recordar, en este caso, que de los 52 millones de pesetas, algo más de 300.000 euros invertidos por Valtierra en la compra de las corralizas, el resto lo puso el Gobierno de Navarra, supusieron una inversión importante en aquella época, pero los beneficios económicos han sido impresionantes, más allá incluso de lo esperado. Por poner un ejemplo, la licencia de obras del parque solar situado en tierras del Común supuso un ingreso a las arcas municipales del más del doble de la cantidad que el ayuntamiento sacó para recuperar las corralizas. Como ya se ha dicho, la postura de los diferentes ayuntamientos fue una apuesta por recuperar el patrimonio municipal, pero esto acabaría provocando un considerable cambio en la economía del pueblo y de buena parte de las gentes de Valtierra. La recuperación de las corralizas consiguió que en el pueblo hubiese agricultores, no proletariado agrícola, encargado de trabajar las tierras de otros por una ínfima remuneración. Valtierra fue a partir de entonces un pueblo de agricultores, algo que a día de hoy se ve como normal, pero que costó mucho esfuerzo conseguirlo. La gran satisfacción de todos los que lucharon por este rescate patrimonial es ver cómo, gracias a sus esfuerzos, buena parte de los vecinos y vecinas cuentan a día de hoy con todo lo necesario para tener una vida digna. ¿Cómo hemos conseguido la publicación de estos libros? Hace más de 2 años, Ángel Oliver me llamó para que hiciésemos un nuevo intento y se consiguiera de una vez por todas la elaboración del libro de las corralizas. Su constancia y perseverancia nos ha llevado hoy a donde estamos. A este acto, con la presentación de este libro, algo histórico para nuestro pueblo. Ambos nos comprometimos a crear un pequeño grupo de trabajo y llevar adelante esta misión tan deseada. Grupo en el que participaron Ángel Oliver Santos, Fernando Hernández Bobadilla, José Miguel San Sánchez, Jorge Ugalde Castillejo, Escolástico Iriarte Miranda y yo mismo. Y la verdad no ha sido fácil, nos ha tocado trabajar en los meses de pandemia del COVID. Tuvimos una reunión con Aitor y elaboramos un calendario de trabajo que incumplimos en fechas por lo del COVID. Aitor nos presentó un borrador que todos leímos y vimos que era demasiado denso para leer, y le propusimos hacer 2 versiones. La original tal como estaba, para las personas más interesadas en la historia y con conocimientos más científicos, y otra versión para nosotros sin tanta documentación anexa. Así se ha editado 2 libros, cada uno que adquiera el libro que estime o ambos. Eso también retrasó un poco el calendario inicial. Por supuesto, también quiero agradecer a las personas que han formado parte de este grupo. Entre todos hemos conseguido este hito. Todo este recorrido histórico no podía quedar en el olvido. Esta lucha por lo propio, por la defensa de aquello que era del vecindario de Valtierra, debía transmitirse a las siguientes generaciones. Por fin, después de varios intentos a lo largo de varias décadas, aquí tenéis, para orgullo de Valtierra, el libro de las corralizas de nuestro querido pueblo. Está escrito por Aitor Pescador Medrano. Gracias, Aitor, por este magnífico libro. Por último, quiero agradecer al Ayuntamiento de Valtierra su colaboración esencial para la edición de este libro de todas las valtierranas y valtierranos, y entre todos lo hemos conseguido. El Ayuntamiento ha adelantado el dinero necesario para pagar al escritor y a la editorial Pamiela, dinero que lo irá recuperando con la venta de los libros. Nosotros, en principio, propusimos que se regalara un libro a cada familia del pueblo, pero los grupos municipales que gobiernan han decidido venderlos.
por el precio de 10 euros el pequeño y por 15 euros el grande. Si se venden como estiman tanto Aitor como la editorial, el ayuntamiento no solo recuperará el dinero adelantado, sino que sacará más. El Ayuntamiento de Valtierra ha recibido el libro escrito y editado tal y como lo veis, ahora en papel, sin meterse absolutamente en nada. Nosotros nos propusimos, nos comprometimos y ahí está el resultado. Libro hecho. Este es un libro editado como homenaje a todas las personas que desde la pérdida de las corralizas han luchado sin cesar en su recuperación y logrado suerte para todos en las primeras legislaturas de la democracia. Gracias por vuestra asistencia y os dejo con Aitor Pescado. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por haber acudido a esta presentación. Como siempre, la asistencia a este tipo de eventos históricos pues demuestra la calidad de un vecindario, demuestra que la gente sigue teniendo interés por lo que ha sucedido en su tierra y al fin y al cabo el lugar donde viven día a día. No quiero dejar los agradecimientos aparte. Evidentísimamente agradezco al Ayuntamiento de Valtierra y a todas sus autoridades el que me hayan permitido trabajar sobre la historia de su pueblo, que se me haya dado el acceso a la documentación y que haya podido trabajar tan a gusto y tan cómodo como lo he hecho durante todos los días que he acudido a Valtierra para poder indagar sobre esta cuestión. Por lo tanto, mi agradecimiento inicial, evidentemente, a todas las autoridades de Valtierra, del Ayuntamiento de Valtierra, a toda la gente y el grupo que me solicitó la realización de este libro. Suelo ser muy esquivo en los nombres. La gente habitualmente piensa que los historiadores somos una especie de ordenadores donde asimilamos nombres y no nos quedamos todos. No es así, las cosas están en los libros. La cabeza es para utilizarla, no para retener. Y en este caso, pues no quisiera dejarme a nadie. Evidentemente, tengo que citar a Ángel Oliver porque es quien para mí ha sido el motor esencial de que a día de hoy estemos aquí. Una persona que me ha sorprendido gratamente, que me ha enseñado muchísimas cosas en las charlas que he tenido junto a él. En muchas ocasiones los maestros son involuntarios, lo hacen sin querer, pero enseñan igual de bien. Y en este caso, pues agradecer a toda la gente del ayuntamiento, al archivero, a Mari Carmen y a todos los que me atendieron con tanta diligencia, con tanta sapiencia, aportándome datos sobre por dónde debía buscar, qué debía evitar. Y en todo caso llegar a un buen fin. En este caso, como muy bien ha dicho el alcalde, yo soy un apasionado de la historia. El mayor problema que tengo cuando trabajo es que me introduzco en ese mundo en el que estoy investigando y acabo convirtiéndome en una parte de ese mundo. En casa ya me lo echan bastantes veces en cara, no penséis que no. Y en este caso, pues en Valtierra me sucedió lo mismo. Evidentemente la producción historiográfica que hay en torno a la cuestión de las corralizas en Navarra es muy extensa, se produce ya a fines del 19 y comienzos del 20 porque es un tema central, como diría el gran geógrafo de Navarra, Floristán. Es un tema esencial en el que se discute y se, digamos, perfila una gran diferencia entre propietarios y ayuntamientos. A lo largo de todo el siglo XX tenemos una gran participación de grandes abogados en la mayoría de los debates y discusiones. Evidentemente las leyes pues, permiten la interpretación de diferente forma según sean los contratos, lo que va a generar muchos problemas y mucha confusión. Y luego entramos los historiadores ya un poquito más tarde, esencialmente para poder trabajar en el ámbito de lo que es el recorrido histórico. En este caso, en el ámbito de Valtierra, no me puedo olvidar, y aquí tendría que estar sentado a mi lado, evidentemente es Juan José Madoz. Fue a quien se le encargó en su día la realización de un trabajo histórico, un trabajo excepcional, de muchísimas horas de archivo, de muchísima conciencia de lo que se está buscando y lo que se está trabajando. Y en este caso, pues el único pero que se le podría achacar es que era tan técnico y tan bueno, pues que a la hora de la lectura, pues la gente podría pues aburrirse un poco. Era un trabajo excepcional a nivel de lo que se le había pedido, de un nivel altísimo. En este caso, lo que yo he realizado es una adaptación de parte del trabajo de Madoz y evidentemente lo he enriquecido con una perspectiva. Por eso el primer libro, el más extenso, lo que viene a prefigurar es el porqué
se producen los hechos. En el segundo se ha resumido y se han dado los elementos esenciales en torno a las corralizas de Valtierra. Es decir, nunca suceden los elementos históricos, como os habré enseñado muchas veces en el cole, no son compartimentos estancos, ni están aislados de los procesos que les circundan. Los procesos históricos que se producen en todo el Estado influyen en Navarra sobre la cuestión de las corralizas. Es un debate que además se extiende al nivel de toda España en muchísimas ocasiones. Por lo tanto, había que ver esa política nacional, para que me entendáis, y esa legislación nacional que dentro de Navarra tenía sus variantes, evidentemente, porque el sistema foral navarro, sobre todo hasta 1841, pues es muy exigente en torno al Estado, y luego pues mantiene ciertos conceptos que hacen que siempre desde el Estado se tengan que adaptar al modelo foral navarro. Entonces, eso hace que, evidentemente, el modelo sea diferente, pero a la vez tenga características similares con el resto de tierras. Y eso hace pues, que yo quisiese mostrar el porqué. Bien, esencialmente no me voy a extender muchísimo en el ámbito histórico. Sí os quiero explicar cuál es el proceso del comunal en Navarra para que entendáis la importancia de estas tierras, para que entendáis que es un proceso que lleva siglos inserto en el ADN de la gente de los pueblos, que es un elemento profundamente esencial dentro de su conciencia y de su identidad como pueblo. Yo me he atrevido incluso en alguna ocasión, y lo he hecho también en este libro, a comparar. En la Edad Media los elementos identitarios de un pueblo eran el castillo, esencialmente porque era del rey, y habitualmente la iglesia. Bueno, las corralizas o los comunales de los pueblos también se convierten en elementos de identidad. Y en segundo lugar, también quiero destacar que estamos recuperando la perspectiva del mundo agrícola. Es decir, sí se ha hecho mucho en el ámbito de la universidad, pero no se ha explicado bien la importancia esencial que tiene todavía a día de hoy la tierra. La tierra. Tal vez esta pandemia ha vuelto a mostrarnos en buena medida que si el ámbito agrícola, ganadero, pesquero no funciona, no comemos, por mucho que tengamos wifi. Entonces, eso nos ha vuelto a enseñar que elementos como el sector primario que nos enseñaban en el colegio, aunque ahora ya no se definan así, pues es esencial para la vida. Más allá de pandemias, evidentemente la pandemia nos ha enseñado eso. Hemos tenido pandemias en muchísimas ocasiones, como historiador os podría aburrir. La más conocida en Navarra, evidentemente, es la del siglo XIV, la de 1348. Puedo deciros, por ejemplo, que tenemos estadísticas de esa época y en Navarra falleció el 60% de la población. De unos 300.000 habitantes que tenía el reino en 1348 pasamos a 120.000 en 1355. Es decir, que pandemias ha habido y mucho más duras. En este caso, eso influía, ¿no?, en el ámbito de trabajo. Yo quería explicar todos esos ámbitos que suponen que el ámbito del campo tenga un reflejo en la vida y en la sociedad, y por lo tanto pues quería mostrar eso. Entonces en el extenso está muchísimo más desglosado, muchísimo más explicado, en el pequeño está explicado y resumido. Bien, en el ámbito del comunal, el comunal ha estado muy idealizado siempre. Yo estoy en un medio camino entre dos corrientes historiográficas, la que defiende que el mundo del comunal es un ámbito esencialmente pues que genera una especie de democracia en los pueblos y demás, porque todos participan de él, y luego el sector historiográfico contrario, eso siempre pasa en historia, no os preocupéis, como en toda la vida, y en todos los ámbitos de la vida, y en este caso pues hay otra corriente que dice que para nada, que evidentemente el comunal es un conservador de las diferencias sociales. ¿Por qué? Pues porque el que más tiene, más se aprovecha del comunal. Quiero decir, el que tiene 3 cabras va al comunal y lo utiliza, pero el que tiene 300 también va y lo utiliza. Y en este caso, además, sigue siendo, si es noble, sigue siendo noble. Es decir, un cabrero con sus 3 ovejitas o lo que sea no puede ir y discutirle al noble por mucho que el comunal sea de los dos. Es muy complicado eso. El modelo no va a variar hasta la llegada de los estados-nación democráticos. Por lo tanto, ahí tenemos que tener un cuidado. Esa dualidad se produce en muchísimas cuestiones de la historia, no nos debe preocupar. Esencialmente, a la vista de lo que es Valtierra, ahí tenemos la famosa fotografía de 1935, donde se entrevé un poquito las corralizas arriba y que ya hay terrenos trabajados.
Por ejemplo, Valtierra pues es un claro término municipal de reconquista. El término que utilizáis o que os han enseñado en el colegio de toda la vida de reconquista, por eso lo utilizo. Últimamente la historiografía no es muy amiga de usarlo, yo tampoco. Pero bueno, para que me entendáis. ¿Por qué lo sabemos? Pues esencialmente porque es un distrito municipal alargado. Es decir, cuando se retoman tierras, pues vas corriendo de norte a sur, en el caso peninsular, y eso produce que los términos municipales vayan ganando en carrera casi a los de al lado. Se han producido variantes a lo largo de la historia, pero tenemos algunos términos municipales que todavía nos destacan claramente ese concepto de haber ido ganando terrenos en el combate con el mundo musulmán. Por lo tanto, es un mundo de frontera. En la Edad Media, Valtierra todavía es un mundo de frontera en el siglo XII. Cuando se anima a la gente a venir aquí, hay que ofrecerles algún producto que les interese. El marketing existe desde la antigüedad, desde el antiguo Egipto, no os preocupéis. Y uno de ellos, evidentemente, es que estas grandes tierras conquistadas pues permitían la generación de terrenos comunales, compartidos por todos los vecinos. Y eso se hacía muy atractivo. ¿Por qué? Pues porque del comunal, además de sacar, ya lo explicaremos, hierba para tu ganado, podías sacar piedra, podías sacar madera, podías hacer caleras, hornos de cal para conseguir cal, fiemo, que es esencial durante el periodo medieval, incluso los siglos XVII y XVIII, porque evidentemente es el único abono existente en ese momento. Hay una gran legislación en torno a cómo se debe recoger el fiemo. Mucho cuidado, esto estaba todo controlado. No os penséis que tenemos esa imagen de la Edad Media, que son todos unos animales que andan siempre en invierno, porque siempre está lloviendo en las películas desde la Edad Media, no sé por qué. Parece que nunca hay verano ni fiestas, y todo el mundo está sucio, y todos con barbas, y todos con cara de mala leche. Pero la cuestión es que en la Edad Media todo está ya muy absolutamente controlado, y más en un reino pequeño como es el de Navarra, que tiene una administración pública muy potente. Y unos municipios, unos concejos también que legislan todo. Es decir, en la cuestión del fiemo se especifica claramente cómo se debe recoger, cuánto se debe recoger y que nunca se debe de barrer los terrenos donde hay fiemo. ¿Por qué? Porque entonces se quitaría la última capa, eso haría que se enfriase el suelo y no permitiría a los animales sentarse y pastar tranquilamente y hacer la digestión. Eso está claramente legislado. O sea, te dicen hasta cómo tienes que hacerlo. Bien, entonces estas tierras de frontera se convierten en atractivas por ese ámbito del comunal y por tener tu casita y tener tu pequeño terreno hortícola, pero que hay cultivas casi para consumir. Pero reitero, no es un sistema democrático, para nada. Hay un sitio donde todos participan, el noble y el vasallo, pero siguen siendo nobles y vasallos. Mucho cuidado con irnos a otras cuestiones. A día de hoy, los términos corraliceros que tenéis en Valtierra son estos, los más conocidos. Aquí los tenemos, en ese ámbito. Ya os fijáis que es muy lineal, hacia abajo, el término municipal, casi dirigiéndose directamente hacia Tudela o a los espacios de la ribera del Ebro. En este caso, el Ebro no es que sea muy amigo. Siempre tenemos esa perspectiva de que donde hay río pues se planta todo y todo crece rápidamente. No es así, el río tiene crecidas, el río se sale de madre, en infinidad de ocasiones en los ríos se salen de madre y la lían parda, porque los terrenos ganados, a ver de qué municipio son, por ejemplo, del que los ha perdido o el del que los ha ganado. O sea que tenemos, y si es Muga, por ejemplo, con Castilla, pues peor todavía, porque entonces ya son las altas administraciones las que tienen que negociar. O sea, no es un río amigo que digamos definitivamente para Valtierra, además por la diferencia de altura. Por lo tanto, hay que buscarse, como se dice vulgarmente, las alubias de otro sitio, y se consigue a través de trasvases. Bien. Aquí tenéis una imagen, por ejemplo, de Valtierra de un plano del 17. Tenemos muchos, por fortuna, en el Archivo General de Navarra. Ya vemos que esencialmente lo que estamos viendo es la zona de los Sotos, que también es una zona ganadera muy importante, y las corralizas, pues lamentablemente en este plano se nos quedan cortadas. Evidentemente esto está desde una perspectiva invertida. Valtierra el Ebro tendría que estar mirando hacia el sur, pero seguramente miraréis la línea del Ebro y diréis, el Ebro no pasa por aquí así ni de globo. Evidentemente no, se ha salido de madre, ha cambiado el curso, ha hecho muchísimas cosas que a día de hoy no vemos ni encontramos, evidentemente. Bien, ahí tenemos la perspectiva de Valtierra, ya digo, con las corralizas al fondo, una magnífica fotografía, por cierto, de las que no solemos encontrar en muchas ocasiones y que nos permite tener una perspectiva visual muy interesante de lo que era el pueblo. Y luego en el ámbito medieval tenemos pocas referencias, no por no encontrarlas, sino seguramente porque hay muchos documentos que nos han llegado a conservar. En este caso tenemos largos listados de habitantes de Valtierra,
En este caso tenemos los habitantes de 1353 en el monedaje. A ver, habitualmente no se recogían los nombres por cariño, porque estos son todos libros de impuestos. Cuando te tienen que clavar el impuestito del año, pues hacen un listado de la gente que hay. Y aquí tenemos las listas de la gente que vive en Valtierra, que tiene fuego manteniente. Es decir, en la época medieval no se cuenta la gente por las casas. La gente se va y viene, se muere. Lo importante es que el fuego esté vivo. Por lo tanto, lo importante es la casa. Y por eso se llaman libros de fuegos, porque cuentan los fuegos vivos, los fuegos que están encendidos, y se cobra por la casa, no se cobra por el número de habitantes. Y también vemos que todavía en 1376 tenemos un listado de musulmanes viviendo en Valtierra. No será hasta tiempos posteriores que nos empiecen a desaparecer. Tenemos además los nombres, ahí igual no los veréis con mucho detalle, pero ahí tenemos pues a un Mahoma el Rollo, a un Muce Caparrós. Ahí vamos encontrando nombres musulmanes en la villa de Valtierra, en una convivencia, en una coexistencia pacífica. Esa idea de las tres culturas tan chachi, que todos se querían, hay que matizarla mucho. Convivían, eso evidentemente sí. De allá que estuviesen de jarana todos juntos todos los días, hay una gran diferencia. El romanticismo queda para las películas. Bien, en cuanto al comunal, elemento esencial en estos pueblos. Tiene varias partes, las voy a explicar de lo más rápidamente posible y lo más simplemente posible. Los concejos, lo que luego serán los ayuntamientos o regimientos, tienen los bienes de dominio público. Eso existe desde la Edad Media, no es que se haya inventado en el 19 y en el 20. En este caso, los bienes de dominio público son los que no generan ningún tipo de beneficio. Las calles, las plazas, las fuentes, las zonas de uso. Eso es lo que el ayuntamiento que tiene que estar renovando constantemente. A eso no genera beneficio, pero es propiedad del ayuntamiento, como pasa a día de hoy. Y luego están los bienes patrimoniales, que ese es el ámbito donde se tiene que trabajar a la hora de buscar el comunal. Los arbitrios que os pongo ahí son los impuestos municipales. En aquella época se denominaban arbitrios. Es importante el tema de los arbitrios si leéis el libro, porque veréis que en muchas ocasiones antes de vender los comunales se prefiere subir los arbitrios de los pueblos, es decir, aumentar los impuestos a la gente. Pero claro, ahí está la espada de Damocles. ¿Qué hago? O vendo los comunales y consigo dinero, o le meto más presión fiscal a la gente. Y es un grave problema, porque la gente llega a un momento en que no puede pagar. Entonces, esas luchas municipales son muy interesantes y muy intensas a la hora de ver la conciencia que tienen los propios municipios de aquella época de tratar de salvar el comunal, incluso a pesar de ganarse la enemistad de los vecinos y vecinas, porque les van a subir los impuestos. Bien, en el tema de los bienes patrimoniales hay dos elementos claros, los bienes de propios y los comunales. Abreviando, los bienes de propios son los que producen una renta, es decir, los pueblos tienen una carnicería, los pueblos tienen un molino harinero, tienen una tenería, tienen una fábrica de ladrillos. Eso se puede alquilar y por ello el que lo alquila paga una renta al ayuntamiento. Por lo tanto, todo está alquilado, Todos se producen, todos los años se producen renovaciones, o si son a 3, 4, 5 años, dependiendo de cómo se haya hecho la oferta, pues el ayuntamiento recibe beneficios de esos bienes de propios. Va sacando dinero de ahí, ¿para qué? Pues para arreglar los bienes de dominio público, para pagar al maestro, para pagar a los oficiales municipales, etcétera. De ahí se saca dinero. Y del otro lado están los comunales. En los comunales tenemos dos elementos, los sotos y las corralizas. Una cuestión importantísima que debéis de tener en cuenta es que sotos y corralizas son terrenos esencialmente ganaderos hasta el siglo XIX. Ganaderos, no son agrícolas. Cada persona tiene su terrenito en el campo, que se denominaba, es decir, su pequeña, pero era para sacar nada, un poquito de comer. Los sotos y las corralizas hasta el XIX son terrenos ganaderos, es donde se lleva a pastar la dula, es decir, el ganado municipal, donde se llevan los vecinos juntan también varios que tienen poco ganado, juntan su ganado y ponen a un pastor, le pagan y él es el encargado de llevarlo y cuidarlo. Y luego los grandes ganaderos pues también aprovechan de los sotos y de las corralizas. Los sotos son los mejores, son los que mejor hierba tienen porque evidentemente son zonas de inundación, son zonas cercanas a los ríos. En ese momento no son zonas fácilmente cultivables y por lo tanto produce bien para, sobre todo, el ganado mayor, el ganado de trabajo del campo. Las ovejas se mandan a las corralizas porque además la oveja come mucho más rápido, la oveja y la cabra, y si entran los sotos pues igual se los come demasiado rápido. Por lo tanto, como se tienen esas grandes extensiones ganaderas en la zona norte de la población, ahí se mandan
los grandes rebaños de ovejas. Por lo tanto, ¿qué sucede? Los sotos suelen quedar siempre para los pueblos, para consumo propio, y las corralizas, como son extensiones tan grandes, en muchas ocasiones sobra terreno para los pueblos. Es decir, ya tenemos colocadas todos los caballos, las yeguas, los bueyes, la yegüería, todo, y tenemos las cabras y las ovejas de los vecinos colocadas, y nos sobran 3 corralizas, 4 corralizas. ¿Qué hacemos con ellas? Pues las convertimos en bienes de propios, es decir, las alquilamos. Las ponemos en alquiler. De inicio, hasta el siglo XVIII van a tener preferencia los vecinos de la localidad. Es decir, primero se va a hacer un sorteo entre los vecinos de la localidad que quieren, que piden, que se inscriben en el sorteo. La normativa habitual es que no haya más de 300 cabezas en cada corraliza. Lo tienen todo calculado, saben cuánto consume cada bicho, cómo lo consume, o sea, ellos más o menos ya saben lo que puede hacer cada corraliza. Por lo tanto, habitualmente la cifra mágica es 300. Luego se irá incrementando en algunas ocasiones, no siempre. Entonces, del 29 de septiembre, San Miguel, a la Santa Cruz de Mayo, el 3 de mayo, es cuando tiene permitido el que ha alquilado esos terrenos tener su ganado ahí. Normalmente el vecindario tiene derecho en junio a poder meter el ganado, puede entrar, o un poquito antes de mayo también puede entrar, meter el ganado y estar un tiempito ahí. Pero bueno, esencialmente es eso, se le alquilan las hierbas. Muy importante, aunque se le alquilen las hierbas, es decir, se le alquila el suelo, no el vuelo, no voy a entrar en muchos términos jurídicos, pero para que se me entienda, los vecinos y vecinas mantienen el derecho a entrar en esos terrenos ¿a qué? A sacar leña, a sacar piedra, a sacar fiemo, a hacer caleras. Eso es esencial. Pese a que se alquilan, los vecinos y vecinas tienen ese derecho, no lo pierden en ningún momento. Es más, en los contratos se especifica claramente que eso debe quedar como derecho de los vecinos. En el tema corralizas, el propio concepto nos aparece en el siglo XVI. Eso no quiere decir que no existiese de antes. Sí es verdad que en el ámbito medieval nos lo encontramos más habitualmente campadera. Es un concepto que se usa más, el de campadera. Pero, por ejemplo, es en 1538, hasta hace no mucho tiempo se pensaba que era en unas ordenanzas de Tafalla donde aparece por primera vez el término corraliza. Eso no quiere decir que Valtierra sea siempre la primera, igual algún día aparece otro documento donde aparece corraliza anterior, pero sí es verdad que en el primer documento donde he encontrado el término corraliza es en un término de Valtierra de 1538. Es justamente cuando se alquila, cuando se arrenda la corraliza Planillos a Sancho Gorrindo, vecino de Urzainqui, del Roncal. Es muy normal que sean ganaderos del norte los que estén terriblemente interesados en traer sus ganados a pastar al sur en invierno, evidentemente, para que pasen aquí el periodo más complicado de tiempo y luego vuelvan a subir a los pastos del norte. Con lo cual, vamos a encontrar en muchas ocasiones, en ese mundo de la transhumancia navarra, de subir y bajar, vamos a encontrar a muchos ganaderos, sobre todo de Roncal, de Baztán, de todos estos valles del norte, muy interesados, ya digo, en las hierbas. Entonces, ahí en el cuadradito que veis, ahí es donde se ve que pone corraliza. Tiene una doble R y una C cedilla, pero ahí es esencialmente donde encontramos por primera vez el concepto corraliza. Quedan para labrarlas las de la lomba hacia allá, cuya fuere aquella corraliza, y volviendo por la lomba de más acá. Ojo, especifican todo claramente porque todo está absolutamente mugado. Todo tiene sus mugas, todo tiene sus piedras con su señalización. Las mugas se renovan cada ciertos años porque se deterioran, porque las tiran, porque las rompen, pero los municipios son los encargados de mugar todos sus terrenos, porque si no ya sabes que igual alguien viene el vecino de al lado y te come un pedazo. O sea, están siempre muy interesados. Por tanto, en los documentos, aunque parecen muy densos, especifican claramente punto por punto por dónde se tiene que ir, viendo el término municipal de cada pueblo. Entonces, ahí tenemos la primera referencia. Esencial, ya digo, a este hombre se le alquila la corraliza Planillos, pero siempre manteniendo los derechos o servidumbres vecinales de poder ir a recoger leña, piedra, fiemo, o hacer cal o recoger cal. Eso es esencial, porque es la base fundamental de la que nos vamos a tener que agarrar después. Bien, luego ya tenemos un documento de 1500, en este caso es de 1566,
en el que lo que tenemos son los nombres de todas las corralizas que nos aparecen en aquella época. Y tenemos unas cuantas. Aquí ya se hace un alquiler de todas. Cuando el ganado entraba todo en nosotros, el ganado del pueblo, o solo hacía falta tomar media corraliza, pues el resto salían a posta. Tenemos la corraliza de la Sierra del Portillo Guitón, la corraliza de Cabezos Pelados, la corraliza de Planillos, la corraliza de Cabezos Altos, la corraliza llamada El Puntallo y la corraliza de Cabezo de Estebanía, luego cambiará a Estefanía, tenemos esos problemas, Bornax. Suena mucho más como extranjero y romántico Bornax. En la mayoría de la documentación encontramos Bornax con S, pero bueno, se puede utilizar de las dos formas. O sea, ya tenemos un profundo listado de todos los términos. Los nombres irán cambiando, algunos se nos mantiene, otros no. La toponimia es muy complicada cambiarla, pero bueno, estamos hablando que estos son documentación del siglo XVI. Aún así, la toponimia por sí misma y por el enraizamiento en los pueblos se resiste a cambiar. Cuesta mucho. Por eso cuando le cambian un nombre a un lugar o algo, ya nos cruje a nosotros que pueda durar, incluso el de los estadios. El Reino de Navarra, pues ya murió, no dura, porque eso cuesta. Hay que cambiar el hábito, la costumbre, la referencia psicológica de la gente que está en esos ámbitos, y eso es muy difícil, tiene que pasar muchísimo tiempo. Bien, en ese modelo más o menos estable, con un aumento demográfico pues notable, pero siempre pausado, asumible, llegamos al siglo XIX. Y el siglo XIX es el gran problema, el siglo XIX es el gran choque. Y aquí es donde debemos entender qué es lo que sucede. En primer lugar, casi en la primera mitad del siglo XIX vamos a contar con 4 conflictos bélicos, 2 de ellos de grandísima importancia, esenciales para comprender lo que sucede. En primer lugar, vamos a tener la guerra contra la Convención francesa, de 1793 a 1795, y me dices, pero yo he estudiado un poco de eso y eso solo toman el Baztán y un poquito del norte de Navarra, sí, pero los heridos y los enfermos los traen a hospitales del sur, y esos señores traen el tifus exantemático. Con lo cual tenemos unas pestilencias de agárrate la flauta antes de comenzar el siglo XIX. Empieza a morir la gente por esa pandemia. Luego tenemos la guerra napoleónica, de 1808 a 1813. Esta es brutal. Esta, para que entendáis claramente, quienes pagan los ejércitos en combate en este tipo de guerras son los pueblos. Aquí no hay una administración estatal que se dedica a pagar todo, para nada. Aquí llegan 600 coraceros franceses a Valtierra y piden comida, y se la tienen que dar. Y piden bastimentos, es decir, piden forraje para los caballos, piden madera para calentarse, piden los carros porque los necesitan para transportar a sus heridos. No te puedes negar. Es lo que se suele denominar eufemísticamente en historia como fiscalización inmediata. Porque no puedes decir que no. Te hago un vale, te hago un pagaré, te firmo, toma, cuando puedas vas y cobras. Entonces, los ayuntamientos de inicio tienen sus reservas, pero en una guerra que dura tantísimo tiempo, pues evidentemente se acaban agotando, se acaban quedando sin trigo, se quedan sin cebada, sin avena, pierden los caballos porque los tienen que entregar, se quedan sin carros, no pueden ir a trabajar los campos porque encima se han llevado a los hombres o los hombres han huido, con lo cual la situación es realmente dramática. A los ayuntamientos en un momento determinado no les va a quedar más remedio que endeudarse, tomar deuda. ¿A quién? Pues evidentemente a la gente que tiene capacidad económica y dinero en ese momento, habitualmente a los grandes terratenientes de los propios pueblos. Ellos son los que compran deuda de los ayuntamientos. Y así es la única forma que el ayuntamiento tiene la vía de financiar la guerra. En el caso de la guerra napoleónica debéis de tener en cuenta que no solo pasó por Valtierra un ejército, pasaron 3. En este caso, el ejército francés, luego nos llegaron las maravillosas guerrillas que también comían, que eran muy majos y estaban por liberar España, sí, pero comían y necesitaban que se les diese de comer, y la división navarra de Espocimina llega a tener más de 3.000 efectivos, o sea que estamos hablando de contingentes muy potentes, y por último también llega el Ejército de Liberación Anglo-Portugués Español, que también come, y ese se va a quedar casi hasta 1816. Imaginaros las peripecias que tienen que hacer los municipios, los alcaldes, el regimiento de esta villa para poder pagar todo lo que le viene encima. No le queda más remedio que tomar deuda.
La esperanza, evidentemente, siempre fue que pagase al final la corona. Es decir, que el Estado asumiese la guerra. Y dijese, la guerra ha sido una guerra nacional, ha sido una guerra de liberación patria, ha sido una guerra de independencia y, por tanto, asumimos la deuda de todos los ayuntamientos. El Estado dijo, la corona dijo, no, gracias, pagáis vosotros. Con lo cual, la deuda se quedó en los pueblos. Y ahora que tenemos que ver cómo se va financiando. Bueno, asociado a esto se produce una gran variante política, que es la llegada del liberalismo. Lo habéis estudiado en el cole, hasta el siglo XIX está el antiguo régimen, un modelo en el que el rey es rey por la gracia de Dios, sistema estamental y demás. Los liberales lo que vienen a promover es precisamente la libertad en determinados ámbitos, sobre todo la libertad para ellos, porque suelen ser gente adinerada, suelen ser burgueses de alto standing que se ven frenados en sus aspiraciones políticas porque por el sistema de castas de sangre no pueden llegar a las grandes instancias políticas y, sin embargo, con un sistema constitucional liberal sí. Y por lo tanto lo cambian. ¿Eso quiere decir que a partir del siglo XIX con los modelos constitucionales aparece la democracia aquí? No, olvidaros. No. El liberal es liberal para él, para el que está debajo no. El que está debajo que se quede donde está, que no hace falta moverse. La Revolución Francesa, sí, bueno, ya veis, la Revolución Francesa tiene un pico con Robespierre, como habéis estudiado en el cole, pero acaba siendo un imperio. Lo mismo podríamos decir un poquito en el ámbito de la Unión Soviética, ¿no? Se genera un movimiento muy maravilloso y al final acaba en un modelo stalinista que, bueno, siempre los personalismos son el peligro. En este caso, lo que tenemos es que hay un fin del antiguo régimen y la llegada de un modelo liberal que, en primer lugar, ataca los sistemas forales, libertad, igualdad, fraternidad. Y la igualdad implica que todos los ciudadanos deben de ser similares en derechos y deberes. Por lo tanto, los sistemas forales de Vascongadas y Navarra tienen que desaparecer, no los asumen, no los entienden y no los quieren. Y ese va a ser uno de los graves problemas que va a haber. Pero bueno, eso es otra cuestión. La desaparición de los mayorazgos, la desaparición del comunal y sobre todo la llegada de la propiedad privada. Es decir, el modelo económico liberal lo que defiende es que tienen que ser los particulares los que movilicen la economía. La economía se va a gestionar por un sistema misteriosamente natural que se equilibra por sí mismo, falso, a todas luces falso, pero que hay que dejar libertad para que el modelo económico se mueva y que los mejores ganen y los peores, pues lamentablemente pierdan. En ese ámbito el comunal son tierras perdidas, lo mismo que las tierras de la Iglesia, son tierras perdidas, tierras improductivas que hay que convertirlas en productivas y para eso hay que privatizarlas. Ese es el concepto del modelo liberal. En cuanto a la agricultura, pues muy importante. A partir del siglo XIX tenemos mejora en las técnicas agrícolas y en la maquinaria. Empiezan a entrarnos los Brabant y todos estos elementos tan esenciales. Hay nuevos abonos y hay nuevas plantas muchísimo más resistentes. ¿Eso qué provoca? Un giro dramático en la perspectiva de las corralizas y también de los sotos, pero esencialmente de las corralizas. ¿Por qué? Porque hasta el siglo XIX las corralizas han sido vistas como tierras de ganado. A finales del XIX y comienzos del XX, cuidado que se van a convertir en tierras de labranza. Se va a poder trabajar y ahí es donde va a estar el conflicto. Lo dejamos en stand-by. Vamos a seguir. ¿Qué sucede entonces? Tenemos otras dos guerras. La realista de 1820 a 1823, que no tiene una gran influencia, pero vuelve a generar el pago de nuevos empréstitos o la necesidad de nuevos empréstitos por parte de los ayuntamientos para pagar a las tropas, y evidentísimamente la guerra carlista de 1833 a 1839, que genera una nueva deuda muy potente y dura además. Curiosamente, además, hay un elemento, este es para que veáis la ilógica a veces del sistema de la administración. Desde la corona se castiga a los territorios sublevados, en este caso a Navarra se le castiga con el pago de una potente multa por haberse unido al carlismo. La cuestión es que esa multa se va a cobrar en los pueblos que siguen fieles a la reina Isabel, porque no los pueden cobrar en la zona donde están los carlistas, con los que pagan son los que siguen siendo fieles a la corona. Y luego habrá un intento de devolución, el Estado como siempre hará trampa, conseguirá que se llegue a una negociación en la que Navarra tiene mucho que perder y poco que ganar. Encima se producirá un escándalo en la Diputación porque desaparecerá un dinero. Bueno, tenemos de todo, lo tenéis en el libro, es divertidísimo. Habrá un escándalo porque el gobierno del Estado paga una parte de lo que se debía, resulta que se lo queda a la Diputación no lo entrega a los pueblos se enteran porque les llegan noticias de Madrid, se monta un cisco de cuidado.
y al final acaban entregando, y cuando les preguntan por qué no lo habían pagado antes, pues por cuestiones imponderables. Estas que suele haber en política. Pero digamos que la cuestión es bastante cruda. Entonces, una vez pasadas todas estas guerras, a partir de 1840 esencialmente, 1842, con los liberales habiendo ganado la guerra, los carlistas la pierden, con los liberales habiendo ganado la guerra, llega el momento de los que tienen títulos de deuda de los ayuntamientos, que son los grandes liberales. En este caso, uno de los grandes liberales de Valtierra es Pío Larraga, y va a ser el factotum, el hombre que va a mover casi todo para conseguir un objetivo que hasta entonces nunca se les hubiese podido conseguir, que es conseguir los comunales. ¿Cómo? Pues porque el ayuntamiento le debe mucho dinero. Y además él sabe jugar sus cartas. En la primera embestida que va a ser hacia 1820, 1830, no va a conseguir mucho. Ahí va a estar, pero para ya 1840, 1845, en el ayuntamiento de alcalde está su yerno y de teniente de alcalde está su hijo. Y claro, es un liberal, tiene contacto directo, tiene WhatsApp, tiene grupo de WhatsApp con los liberales de Pamplona, que están en la Diputación, con lo cual no hace falta mucho pasillo, es una llamadita, en términos metafóricos, entenderme, no se llamaba, se iba a Pamplona, se hablaba con los amigos de Diputación y los amigos de Diputación te hacían rápidamente los expedientes, te los aprobaban y la venta de los comunales estaban encima de la mesa. En algún otro pueblo se llegó incluso a que el alcalde dimitiese 2 días antes de la venta de los comunales para poder comprarlos y luego volver al cargo. O sea, fue un movimiento evidentemente de depredación y ese concepto va a quedar en los pueblos. Es decir, ¿fue legal? Sí. ¿Fue legal? Sí. ¿Fue moral? No. Esa es la gran diferencia. Legal, evidentemente la legalidad, pues hasta los campos de concentración fueron legales. O sea, hay que tener mucho cuidado con la legalidad y esos conceptos de legalidad tan estrictos. En este caso, Pío Larraga presiona junto a otros liberales de Valtierra, incluso alguno de fuera, y consiguen que se produzca la venta de los comunales por las grandes deudas adquiridas por el pueblo. En este caso, la primera se vende ya durante la guerra contra Napoleón, que es la común de abajo, que acabará llamándose Bornax o Bornax, en 1812. Esa es porque llegan unas tropas francesas, les piden una burrada de dinero, no tienen absolutamente nada y tienen que tirar de lo primero que pillan, que es la venta de una de las corralizas. Bueno, se podía haber asumido. Ni siquiera el Consejo Real, que todavía existía, dio el permiso, pero bueno, nos inventamos un papelito por ahí de que el Consejo Real dio permiso para la venta de otras tierras hace mucho tiempo. El Consejo Real en 1812 está desaparecido. El Consejo Real, para que me entendáis, era como el gobierno de Navarra ahora, la máxima institución del reino o del virreinato. Y si él decía que no, los navarros no decían ni pío. En este caso, el Consejo Real va a desaparecer en 1841 con la ley paccionada y entonces ya todo su poder y su fuerza pues va a desaparecer. Bien, en el caso de, ya veis, la ofensiva viene después de, en este caso cuando ya Pío Larraga y sus amigos se sienten fuertes y tienen capacidad, y en otros pueblos otras personas, de hacer las compras y de presionar para conseguirlo. La quemada y Común Alto del Monte se venden en 1842 a Francisco Barrón y Pío Larraga. Las compra Barrón las dos. Y luego se descubre la tostada de que Larraga en realidad había metido dinero y la mitad, una de las corralizas, era para él. Luego se venderá la corraliza Aguas Vertientes en 1845, en este caso a la Diputación del Campo o a Vidal. No era una corraliza excesivamente atractiva, pero bueno, tuvo una venta bastante curiosa. La Diputación del Campo no tenía dinero suficiente. ¿Quién se lo prestó? Pío Larraga, evidentemente. Y de ahí sacó también cierto beneficio. Las 3 corralizas de la carnicería. ¿Por qué se llaman corralizas de la carnicería? Porque cuando tú alquilabas la carnicería, el ayuntamiento te daba también animales, para que tú llevases a cabo la venta y se sacase también un beneficio de eso. Claro, para tener esos animales vivos tenías que tener unas corralizas a tu disposición para que esos animales estuviesen ahí. También podías vender parte de privado, de lo tuyo, pero esencialmente se hacía a través de la yeguaría o de los animales del comunal. Entonces se venden también las 3 corralizas de la carnicería, en este caso a Francisco Barrón y Pío Larraga, obviamente. Y luego ya empezamos con los bienes de propios, ni siquiera son corralizas, se comieron todo. Las pozas de la tejería, Severo Larraga, hijo de Pío, no os preocupéis. Las salinas, para Larraga, Ballarín y una compañía que organizaron. La casa de la Bardena, también para Manuel Rodrigo. El granero del Vínculo, para Pío Larraga. El molino harinero, para Pío Larraga. La posada Mesón, para Larraga, Ballarín y compañía. En sí a Valtierra de patrimonio le quedó la casa del ayuntamiento y las cárceles.
poco más o menos. Incluso algunos ni siquiera fueron tasados. Y era obligación tasarse antes de producir la subasta pública. Pero bueno, digamos que estamos en un momento en el que Navarra ha perdido su capacidad política en gran medida con la desaparición o con la aparición de la ley paccionada, y se está produciendo un cambio político muy intenso en el territorio, y a su vez pues los grandes liberales están actuando de gran motor. Eso va a generar la pérdida todavía de esos territorios que os he dicho que todavía son ganaderos. Estamos en 1842, todavía es para el ganado. Lo que sucede es que cuando llega a fines del 19, como os he explicado, y empiezan a aparecer nuevos abonos y demás, eso se puede convertir en terreno agrícola. Y ahí es donde viene el gravísimo problema. En primer lugar, los pueblos están creciendo y no hay tierras suficientes para la gente. La gente se muere de hambre, literal. No es una tontería. Entonces, se piensa, con todos esos terrenos que hay ahí arriba, en los que todavía no se han perdido los derechos, porque los contratos de venta, que son complicadísimos, los juicios en torno a los contratos de venta son realmente complicados, porque hay jueces que dan la razón y jueces que no, abogados que dicen que sí, abogados que dicen que no. La cuestión es que cuando se producen las ventas de las corralizas, evidentísimamente los ayuntamientos se reservan el derecho para los vecinos de lo de siempre: leña, fiemo, en este caso, lo diré, piedra y cal. Claro, entonces, eso es una venta sui generis, porque no es una venta del suelo y el vuelo, ahí sigue habiendo una especie de copropiedad, con lo cual, a nivel jurídico es un tema tela de complicado. Se puede interpretar según lo decida cada juez. Ahí va a venir el problema, y evidentemente los jueces siempre van a tirar más para el lado de los propietarios que los ayuntamientos, lamentablemente. Pero el problema viene de ahí. Es decir, el propietario de la corraliza tiene ganado y de repente, a partir de fines del 19, puede plantar ahí. ¿Qué va a querer? ¿Seguir con el ganado o plantar? Evidentemente va a querer plantar. Va a querer convertir esas tierras en agrícolas. ¿Qué le dice el ayuntamiento? Quieto, no puedes. Si tú cultivas, desaparece la leña, desaparece el fiemo, desaparece la piedra, desaparece todo a lo que los vecinos tienen derecho. Por lo tanto, tienes que seguir manteniendo el modelo de explotación agrícola. De ahí no te puedes salir. Ahora, hay una opción. El ayuntamiento se tenía que buscar la vida por cualquier manera. Hay una opción, que es que me arrendes a mí las tierras y entonces yo te doy permiso para cultivar. Ese día, más o menos, los acuerdos son siempre año y vez, una parte para el propietario, una parte sin cultivar para que siga yendo el ganado. Como son extensiones muy grandes, no hacía falta. Pero la cuestión es que el ayuntamiento está tratando de salvar la vida de los pueblos. No sé si tanto por conciencia social como miedo de que haya graves disturbios sociales, que los hubo y bastantes. Pero la cuestión es que los ayuntamientos se mueven y consiguen, en algunos casos muy tardíamente lo van a conseguir, arrendar los terrenos, las corralizas, hacer suertes y eso entregárselo al vecindario. Pero todavía con grandes disputas, porque va a haber propietarios que no van a querer eso, van a querer cultivar ellos solos o, en todo caso, arrendárselos ellos a quien ellos quieran. Con lo cual, las disputas corraliceras a partir de 1890 pues ya son una constante. Fijaros, aquí tenemos pues elementos. El alcalde constitucional de esta villa: hemos dispuesto, con permiso de la autoridad, a hacer una manifestación pacífica, el alcalde, pidiendo los comunes del monte para sostener nuestras... no veo con la luz. Nuestras necesidades, señalando la hora de las 2 de la tarde del día 13 del actual. Valtierra, 12 de febrero de 1911. Tenemos de mucho antes, Tenemos las firmas de quienes solicitan la manifestación. Las manifestaciones fueron constantes. Ya empezamos con los titulares, grave síntoma, y empiezan a aparecer en los diarios los movimientos en los pueblos. Incluso hay un problema con los sotos en 1855 muy intenso, porque Pío Larraga también quiere quedarse con los sotos. También le parecen que pueden ser para él. ¿Para qué los necesita el pueblo? Él mismo dice: yo luego se lo arriendo a la gente del pueblo por un precio muy barato. No hay problema, no os preocupéis. Se preocuparon. Y en este caso, pues hubo un problema muy grave en Valtierra en 1855. Hubo más de 60 detenidos, hubo más de 60 encausados. Tuvo que venir el ejército, la Guardia Civil. Incluso en el informe, en el juicio que se realizó a posteriori, se habló claramente de que entre la clase propietaria
con especialidad en las mujeres, se deja conocer hace algún tiempo cierta rivalidad y ociosidad contra las personas bien acomodadas, que creen, promueve y difunde alguna otra persona de influencia entre la muchedumbre. Es decir, las mujeres también están. No es una cuestión solamente de hombres. No, estas son las familias que tienen hambre y que están buscando por sus hijos. Y tienen en la memoria que ahí arriba había unas tierras que eran del pueblo y que unos señoritos, perdón la expresión, se las quedaron por la jeta. Pagando, sí, pero un precio irrisorio. En ningún caso pasó de las 3/4 partes del precio de las tierras. Tened en cuenta que esas tierras se habían revalorizado. Imaginad que ser de ganado a ser de labranza, ¡pum!, el precio se disparaba. Con lo cual, los problemas se generan notablemente. Incluso, en ese mismo 1911, fijaros cómo se movía el pueblo de Valtierra, que tenemos un escrito presentado el 29 de mayo que dice así: los que suscriben, vecinos de la villa de Valtierra, ante vuestra señoría comparecen y dicen que al observar la conducta de esta ilustre corporación, se están refiriendo al ayuntamiento, en el asunto relacionado con las corralizas y viéndose distanciado y divorciado de la opinión general y común sentir de los vecinos, a quienes no rebunda ni ampara en sus justas pretensiones, entienden los suscribientes que no representando las aspiraciones del pueblo, está además en el lugar que ocupa y piden deje que lo ocupen otras personas que, identificadas con el común sentir de los vecinos, sirva mejor a sus aspiraciones. Por lo que a vuestra señoría suplican presentar la dimisión en masa, fundado en que expuesto queda. Le están pidiendo la dimisión al ayuntamiento en pleno, en 1911. Esto no es de 1980, es de 1911. Y es una larga lista de vecinos la que firma, y están pidiendo la dimisión en pleno de todo el ayuntamiento. Ni siquiera estamos en un sistema democrático, es un sistema de sufragio, pero no es para nada democracia todavía esto. Y fijaros hasta lo que llega el mundo de Valtierra. Las disputas con los propietarios serán intensas y muy complicadas. Tenemos aquí una carta cuando el señor Hermoso de Mendoza uno de los Hermosos de Mendoza intente alquilar a personas por fuera del ayuntamiento, pues encontraremos esta carta del alcalde a Gregorio Araiz, que le decía: teniendo noticias de que en las corralizas denominadas Quemada y Carnicería, afectas a este término municipal, se hallan varios vecinos de esta villa roturando terreno en las mismas sin que para ello estén debidamente autorizados, y atendiendo a que el ayuntamiento de mi presidencia tiene la obligación de velar y defender los derechos del vecindario, como son el disfrute de extraer leñas y otros de dichos terrenos, ruega a usted se sirva a disponer la conveniente a fin de impedir de que continúen la roturación y se me denuncien los que se hallen efectuando dichos trabajos. Dios guarde usted muchos años. 1916. Es una disputa constante por parte también de los ayuntamientos. Incluso mandará a la Guardia Civil, y la Guardia Civil la tomará nota y expulsará. Luego la carta de Hermoso de Mendoza es de agárrate, está en el libro, es de cuidado, como diciendo: ¿qué haces metiéndote en mis terrenos, alcalde? Lo típico, pero claro, el alcalde es la autoridad municipal, no pensemos que es cualquier tontería. Con lo cual vemos que esas disputas se van prolongando en el tiempo, se van prolongando, y llegamos a la República. ¿Por qué pongo la República? Un poquito, pues más allá de los graves sucesos que se van a producir a partir de 1936, evidentemente porque la República es una perspectiva o una visión clara de que, además de voluntad, hace falta legalidad. Y ese es el grave problema que tiene la República. La famosa ley de reforma agraria va a adolecer de muchísimos ámbitos que van a necesitar en los pueblos. Moisés Bobadilla va a intentar en todo momento impedir la toma de tierras. Considera que no es la vía para conseguir los terrenos, sino que hay que esperar a una ley de reforma agraria que permita adquirirlos, expropiarlos o lo que sea oportuno. Pero evidentemente la administración va muy despacio, la gente tiene necesidades y bueno, pues va a ser un clima muy complicado tanto para él como para el concejo o como para el grupo de concejales que va a trabajar con él. De todas formas, yo todo lo que he visto en las actas de Moisés Bobadilla, sobre todo esencialmente, es que es un hombre terriblemente conciliador, igual excesivamente bueno en algunas ocasiones, un hombre que tiene muy claro lo que pretende, pero siempre trata de buscar la negociación. Y eso, pues, en una república incipiente, en 1931, 1932, que todavía le está costando aprender, 1933 comienza el Bienio Negro con la CEDA, con las derechas, con lo cual se va a retrotraer todo lo conseguido entre 1931 y 32.
En 1936, en febrero, cuando ganan las elecciones el Frente Popular, de inmediato todos los ayuntamientos intentan volver a todo correr a recuperar las corralizas, pero ya el tiempo se les está acabando. La cuestión es que los ayuntamientos han conseguido desde 1928 alquilar partes de las corralizas, pero siguen siendo terrenos de aspiración municipal. Se pretende conseguir recuperar eso de alguna forma. Ya estamos en posibles, en futuribles. Si la República hubiese realizado una ley de reforma agraria ajustada a derecho y no hubiese generado los problemas y confusiones que generó, pues entonces igual pudiesen haber sido expropiadas en aquella época. No lo sé. Ese era el objetivo, pero evidentemente no hubo tiempo y muchos de los que sufrieron la represión posterior, evidentemente, sobre todo en Navarra, está claro que lo sufrieron a través de haber participado en el problema de los movimientos corraliceros, sobre todo en la ribera. Está muy claro que el objetivo inicial son ellos. No es uno, lo llevamos muchos años estudiando. Yo también formo parte de los grupos de investigación en otras provincias de represión y conculcación de derechos humanos, y evidentemente no es un movimiento espontáneo. Se sabe perfectamente a por quién hay que ir en cada pueblo, y el que no lo consiguen coger es porque se escapa, no es por otra cuestión. Bien, entonces ya digo, el movimiento republicano adoleció de la legalidad necesaria para poder llevar a cabo un acto tan valiente como era el de la recuperación de las corralizas. Y va a ser evidentemente con la llegada de la democracia, porque sí es verdad que se va a recuperar una corraliza en 1942, la de la Quemada, pero evidentemente bajo condiciones de los propietarios, deseos y condiciones de los propietarios, con lo cual pues habría que ver cuánto se consiguió, pero bueno, se consiguió al menos una corraliza para dar tierras a la gente, y evidentemente pues el proceso se va a iniciar nada más terminado el franquismo. Ahí va a ser cuando se abra de nuevo la espita, con 1979, en un proceso además muy lento en el ámbito municipal. Tened en cuenta que Franco muere, el dictador muere en noviembre del 75, las elecciones son bastante rápidas, sin embargo en el ámbito municipal no hay elecciones hasta 1979, evidentemente hay que generar una constitución y demás, pero bueno, de paso da tiempo a determinadas cuestiones municipales. La cuestión es que a partir de 1979, ya con Javier Garcés como alcalde, pues se inician las negociaciones, por lo menos los primeros toques. Y luego va a ser, evidentemente, durante el periodo de Ángel Oliver, que tiene una clara conciencia social de lo que debe de ser el ámbito municipal y de cómo se debe recuperar unos terrenos que esencialmente son para que la gente pueda comer y pueda tener un pedazo de terreno. Lo decía Alfonso Mateo, ahora no existe proletariado agrícola en Valtierra. Antes era proletariado agrícola. A veces a la gente le cruje un poco esto, proletariado. Yo pensaba que proletariado solo había en las industrias. No. El proletariado agrícola es la gente, los aparceros que van a trabajar las tierras de otro y que sacan migajas de esa producción. Y eso era lo habitual también en Navarra. Entonces, la llegada del 79, la conformación de un primer gobierno de Navarra fresco, con muchas ganas, y hay que decirlo, con gente muy preparada, porque era gente que venía a entrar a un mundo nuevo en el que no se había manejado desde hacía muchísimos años, en una diputación nueva que había que renovar, en un gobierno de Navarra nuevo que había que renovar, que había que buscar en los cajones lo que había. Por eso el trabajo, por ejemplo, de Paco San Martín, aunque yo como historiador no puedo relanzar todavía esos ámbitos porque son muy próximos, pero sí hago referencia a ello, es esencial para comprender la recuperación de las corralizas. Reitero, en una frescura y en una capacidad, evidentemente, que en esos momentos iniciales, con esa fuerza y esas ganas de cambiar las cosas, pues permitió cosas que igual hasta entonces eran impensables o que debieran de haber supuesto mucho más tiempo, y en este caso, con un ayuntamiento de parte y un gobierno de Navarra de parte, se puede generar una legalidad que coadyude y permite la recuperación de las corralizas. Y eso es lo que sucede. ¿Hay que comprarlas? Hay que comprarlas. Es la vía, la negociación. Negociaciones duras, complicadas. Yo siempre lo digo, una cosa son los papeles y otra cosa son los pasillos. Lo que nos gustan a los historiadores son los pasillos, pero son más complicados de ver. Salvo que te lo cuenten, en el papel está la firmita, la fecha, todo muy bonito, pero el pasillo es donde está el caldo gordo. Las discusiones, los debates, esa famosa, no anécdota, pero con los hermosos de Mendoza, que a última hora de la negociación, cuando ya están los periodistas y toda la mesa preparada para firmar, exigen una parte de la corraliza, quedársela a ellos, y ese momento de correvidil y de decisión de ¿qué hacemos?
O sea, rompemos negociaciones con lo que va a suponer eso de escandalazo, tragamos con lo que supone eso de vaya píldora que nos tenemos que tragar. Pues a veces hay que hacer sacrificios, ¿no? Y en ese caso se hizo. Pero quiero decir, esas son las cuestiones de la historia que realmente nos interesan, lo que Unamuno en ocasiones definía como intrahistoria, la parte jugosa, la que no se ve en la documentación. Entonces, en ese trabajo, y me olvido de muchas cosas, pero tampoco quiero alargarme mucho más, se va a producir la paulatina recuperación de todas las corralizas. En 1986 la de Común, en el 87 la de Bornás, en el 88 Planillos, y ya con Alfonso Mateo en el 97 la de Aguas Vertientes, que era un poquito más complicada, porque era de la Vidal. Entonces, se produce una recuperación. O sea, hay una conciencia clara, incluso en el gobierno de Navarra, digo incluso porque en ocasiones tenemos muy distante al político que trabaja en las altas instituciones. Yo creo que era gente muy cercana y en el ámbito del campo sabían muy bien de lo que estaban hablando, porque Paco San Martín pues era un hombre de campo y ha trabajado la tierra y ha estado ahí y la ha visto y la ha tenido. Y sabe perfectamente y tenía muy clara conciencia de lo que son los comunales y de lo que son las corralizas. Y en este ámbito se permitió. Hubo legalidad y hubo voluntad. Con lo cual salió una ley, la famosa Ley Foral 8/1985, que, a través de un porcentaje que pagaba el Gobierno de Navarra y otro porcentaje que se pagaba del empréstito que solicitaban los ayuntamientos, pues si veis las cifras, el precio de compra total hubiese sido de 129 millones de pelas, o sea que es potente, y al final el coste real del ayuntamiento fue de 51, 300.000 euros. Que ahora algunas cosas se hacen con 300.000 euros sin toser. Y una cuestión importante, digo en el ámbito de la administración, cualquiera no tiene 300.000 euros. La cuestión es una cuestión importante, es que ni siquiera ellos sabían lo que estaban recuperando. Sabían que eso iba a ser para la gente, para los vecinos y vecinas, para que cada uno tuviese su terrenito, pudiese cultivar sus cosas, pudiese ganar, comer y demás, y generar agricultores. Pero ni siquiera sabían la potencialidad que podían tener esos terrenos. Es lo mismo que pasó esencialmente en el siglo XIX, cuando de ser ganado pasan a ser agrícolas. Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. La riqueza que recuperan para Valtierra es brutal. La tierra es esencial, o sea, yo soy muy urbanita y muchos somos urbanitas y no entendemos el campo hasta que no lo estamos en él y lo vemos y lo conocemos. Por fortuna a mí me ha tocado trabajar mucho en excavaciones arqueológicas y en estudios históricos y demás y sé lo que es el campo y cómo es el campo. La tierra es esencial, sigue siendo esencial. Por mucho que los de la ciudad se preocupen, ya digo, por el wifi o por otras cuestiones, otras nimiedades. Pero luego van al supermercado a comprar las hortalizas y si no hay hortalizas, agárrate. Entonces, que un pueblo tenga en propiedad lo que era suyo, pero que tuvo que recuperar, es esencialmente un valor incalculable. Incalculable. Porque ya digo que ni siquiera nos podemos imaginar a día de hoy qué pueden llegar a dar las corralizas en su momento. No lo sabemos. A día de hoy hay parques eólicos, se generan otras cuestiones, regadío, etcétera, ha habido construcciones y demás. Es decir, tienen múltiples variantes que todavía ni siquiera conocemos, pero lo esencial es tener el terreno, la propiedad de la tierra, que sigue siendo del pueblo. Eso es lo básico y lo que se consiguió en esas negociaciones complicadas con ayuntamientos, lo mismo que el Gobierno de Navarra, nuevos, con sus aciertos y sus errores, porque en esta vida todo el mundo se equivoca, con sus cosas buenas, con sus cosas más complicadas, pero siempre con una voluntad, con una línea directa, que era la recuperación de esos terrenos para la gente. Con lo cual, Valtierra no solo recupera corralizas, Valtierra también recupera identidad, recupera memoria histórica. Por eso el compromiso de la memoria lo quise poner yo ahí. O sea, también hay patrimonio material e inmaterial. Para Valtierra, para la gente de Valtierra, las corralizas eran un elemento propio asociado a su subconsciente colectivo. Es decir, las corralizas estas eran de la gente y un día nos las quitaron. ¿Y cómo demonios nos las quitaron? Las queremos recuperar. Y eso es una constante a lo largo de toda la documentación. No es que de repente se le crucen los cables a Bobadilla o al alcalde este que os he presentado de 1911. No. Es una constante en toda la documentación existente en el ámbito municipal de Valtierra. Las peticiones de contraste, eso era nuestro. Incluso durante la dictadura de Franco hay un texto muy bonito que os he puesto en el libro,
en el que se hace memoria de Pío Larraga y se le denomina poco más o menos que como un pirata que se dedicó, y estoy hablando de época del franquismo, que se dedicó a quedarse con unas tierras que no eran suyas. En ese caso, estos ayuntamientos, este gobierno de Navarra consiguieron recuperar esa imagen colectiva, ese referente colectivo que quedaba ahí. Y esa animosidad, esa sensación de frustración que había existido en muchísimas generaciones de la gente del pueblo de Valtierra desaparece, porque ya se tiene lo que se quería recuperar. Reitero, son negociaciones muy complicadas, hay que estar ahí, hay que estar en la mesa. Y hay que ser muy guapo para estar en la mesa. Cuando uno ve las negociaciones como historiador, lo ve como un árbitro desde fuera. Pero cualquiera que haya hecho deporte sabe que cuando te entran al tobillo te duele. El árbitro pita, pero al que le han entrado al tobillo es al que le duele. Y en este caso, nosotros hacemos referencia a lo sucedido, pero en la carga, las complicaciones, el peso de volver a casa con la angustia de saber si se va a conseguir, no se va a conseguir, ahora se ha generado este problema, eso se lo llevaba el alcalde, los concejales, la gente que participaba, se lo llevaba a casa. Y ese es el peso de la historia también, que también nos cuesta mucho reflejar, pero yo he pretendido reflejar en esta última parte. Me he arriesgado mucho porque he llegado hasta los años 90 como historiador, pues solemos tener una perspectiva histórica no tan cercana porque evidentemente hacemos una broma a los historiadores habitualmente, perdonadme, no quiero faltar al respeto, pero somos decir que necesitamos que la gente se nos muera para poder hacer historia, porque si no vamos a tener la perspectiva visual de la gente. Yo me acuerdo que pasó esto, sí, pero es que yo estoy haciendo una visión de conjunto, y además la perspectiva de uno siempre es una visión personal, entonces ahí corremos ese riesgo. Me arriesgué un poquito, yo creo que ha salido bien y está bonito. Y en sí, pues eso es la cristalización del libro, es decir, todo ese largo transcurso histórico, desde un poquito la Edad Media, salpimentando por ahí, hablando un poquito de cómo es el concepto de corraliza y demás, y llegando a toda la disputa y las negociaciones, y las ventas sobre todo, ver cómo son esas ventas, porque esas ventas son realmente crueles. No soy yo el único historiador, hago mucha historia comparada, mucha historiografía, se ve más en el libro gordo, pero bueno, es lo mismo. Hay historiadores que coinciden conmigo, historiadores de la UPNA y de otros ámbitos de trabajo de las corralizas, que ven claramente pues que en esa diputación de 1818, o bueno, 1812, perdón, 13, 14, 15, 18, pues ya hay una voluntad de vender. Lo que el Consejo Real había estado impidiendo durante muchos años, pues la Diputación, y sobre todo a partir de 1841, ventila a toda velocidad en expedientes rápidos, tan rápidos que ya digo que en ocasiones ni siquiera se tasan las propiedades que se van a vender, cosa que era obligatoria. Hasta ahí se llega. Bueno, son pequeñas propiedades también, son las salinas que tampoco producen tanto dinero, sí, pero es que no las has tasado y lo sacas a puja. Y claro, puedes empezar a pujar de cero, sin haber una tasación. Entonces, todas esas cosas, hombre, pueden molestar un poquito. Rompen también con esa imagen que es también un poco excesiva de esa diputación maravillosa, espectacular, que siempre ha protegido a Navarra como un gran padre o una gran madre. Pues también eran humanos y en muchas ocasiones de las diputaciones del 19 pues, y algunas del 20 pues se las traen cuando un historiador investiga. También tienen sus cosas buenas, evidentemente, no solo es esa crítica, pero quiero decir esa imagen idealizada del mundo de la administración de la Diputación en el 19, que se generó precisamente en el 20 para demostrar qué maravilloso era todo, pues todo en historia hay que matizarlo. No hay ni buenos ni malos, los colores suelen ser grises, ni blancos ni negros, pero los grises son los que más, aunque es un poco feo, pero el gris es el que más predomina. Bueno, todo eso se ve en el libro, se ve en el trabajo, todo eso ha quedado volcado ahí, con muchas ganas, mucho esfuerzo en medio de una pandemia. Yo he puesto todo mi cariño en el trabajo. Como historiador, soy un humilde historiador, pero siempre pongo parte de mí en los libros, y en este caso lo he puesto con mucho cariño por la gente que he conocido en Valtierra, por cómo se me ha tratado en Valtierra, y también porque me parecía un tema socialmente muy interesante. Es decir, cómo los pueblos tienen memoria de lo que es suyo, y cómo en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos consigue recuperarlo. Y en este caso, pues es lo que se ha venido a volcar en el libro. Y sin más, si queréis hacerme alguna pregunta, no tengáis problema. Yo lo que esencialmente quiero es terminar agradeciendo a todos y todas la presencia, al pueblo de Valtierra en su conjunto, el que me haya permitido trabajar sobre su historia,
que me haya dado la oportunidad de conocer este pueblo. Como medievalista ya lo conocía, pero en el ámbito de otro aspecto de investigación, y que me siento terriblemente orgulloso de haber podido hacerlo, sinceramente. Yo reitero, como ha dicho el alcalde, soy un apasionado de la historia, trabajo en esto porque es mi pasión, es mi vida. No conozco ningún historiador millonario, pero evidentemente consigues y ganas conciencia de lo que eres, de lo que has sido y lo que se puede llegar a ser. Y en este caso, Valtierra me ha enriquecido notablemente en el ámbito de la tierra. Reitero, como medievalista sé lo que es la tierra y lo que supone la tierra. Lo tengo muy claro de siempre, pero este movimiento por el mundo de las corralizas me ha enriquecido notablemente. Así que yo no puedo estar más que brutalmente agradecido a que se me haya dado esta oportunidad. Yo espero que si lo leéis lo disfrutéis. Es un libro de historia, evidentemente. Trato de hacerlo ameno, trato de hacerlo legible. Es complicado. No os lo podéis creer, pero es muchísimo más fácil hacer un libro técnico a nivel de historiador, bibliografía, historia comparada, qué dice un autor, qué dice otro. Con los de divulgación te mojas más, tienes que explicar, tienes que ponerte a un nivel en que la gente entienda los procesos históricos que se están dando. Es justamente como si, digamos, licuásemos a un abogado y en vez de explicar todo con términos en latín, que utilizan en latín simplemente para que la gente no entienda nada, pues ponerlo a pie de calle. Y esta es la historia que trato de hacer yo en el ámbito divulgativo. Así que disfrutadlo, espero que os guste, leerlo despacito, leerlo rápido, como podáis, como os dé la gana. Si os aburrís, pues me he aburrido porque es un peñazo, yo creo que no. Tiene mucho intríngulis sobre la historia. He tratado de buscar también a la gente, que es lo que me interesa, de los pueblos. Hay listados por ahí con los vecinos y sus motes. En 1855 está el listado de los 60 que fueron juzgados con sus motes. Se ve que la mayoría eran labradores, no sabían ni leer ni escribir, salvo unos poquitos. O sea, vemos ese mundo de Valtierra en ese periodo. No me enrollo más. Agradeceros de todo corazón que me hayáis permitido y me hayáis dado esta oportunidad. Agradecerle al alcalde otra vez también que haya estado aquí presente. Agradecer a todo el equipo de Ángel Oliver, Alfonso Mateos y los demás, no me quiero olvidar de ninguno, que me ha ayudado a empujar y a remar con esto, y deciros que ya está. Aquí está el libro, aquí lo tenéis, es memoria viva de Valtierra, es memoria histórica de Valtierra y un referente para el resto de Navarra sobre qué es lo que sucedió con las corralizas de este pueblo. Así que a todos muchísimas gracias y encantado de haber podido estar con vosotros y con vosotras. Bien.